Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Buenas noches, espero que estén bien. Estoy grabando de noche hoy día porque tenemos la semana de la jornada de Derecho Canónico, así que estoy con bastante menos tiempo durante el día y por lo tanto aprovechando ahora este ratito de noche, y por eso se ve el reflejo de la pantalla en los lentes. Bueno, vamos a avanzar hoy día al octavo tema de este curso de formación permanente en torno a la doctrina social de la Iglesia. Estamos en este tratamiento de grandes temas, donde hemos ido abordando la semana pasada la reflexión en torno a la dignidad de la persona humana, la familia, y hoy día vamos a avanzar en lo que es el trabajo, una de las importantes funciones que realizamos los seres humanos y que para la doctrina social de la Iglesia va a ser fundamental, dado que el trabajo va a ser catapulta, ¿no es cierto?, va a ser medio de proyección de lo que es nuestra actividad económica, nuestra actividad que nos lleva al emprendimiento, al poder incorporar aquel patrimonio que nos va a servir para la sostenibilidad familiar, entre otras cosas. Así que vamos a ver cuál es el enfoque que le da la doctrina social al tema del trabajo. Y vamos a proyectar, por tanto, como hacemos siempre, nuestro documento de apoyo. Lo primero que quiero manifestarles es que vamos a hacer una introducción. Es harto el contenido que tengo para el tema del trabajo, pero vamos a hacer una introducción desde la perspectiva bíblica para poder llegar después al análisis de la doctrina social en la evolución histórica desde los primeros textos. Vamos a resaltar especialmente la Orem Exercens de Juan Pablo II, que es un documento fundamental para comprender la interpretación teológica del trabajo. Y también les voy a enviar una ponencia que hace unos 4 años atrás tuve que hacer el día 1 de mayo, en el que en la universidad, como en todas las instituciones, ¿no es cierto?, celebramos el Día del Trabajador. En la universidad hacemos una celebración en una óptica cristiana, católica, y tiempo atrás me pidieron hacer una presentación en torno a lo que era la dimensión bíblica del trabajo, y por lo tanto hoy hago toda una reflexión fenomenológico, hermenéutico, bíblica, podríamos decir, de lo que es la importancia del trabajo. Así que se las voy a subir también para que lo tengan presente. Entonces, desde el punto de vista del fundamento bíblico a la dignidad del trabajo, ya uno puede percibir que en el contexto de la Sagrada Escritura, Dios, ¿no es cierto?, como creador omnipotente, crea al ser humano a su imagen y lo invita ya desde el Génesis a la tarea del cultivo y custodia de la tierra. Por lo tanto, desde esa perspectiva, vamos a ver que el trabajo no es castigo ni maldición, sino que toma esa connotación con el pecado de Adán y Eva. Originariamente, tengamos presente que durante la acción omnipotente, creadora de Dios, de los días sucesivos, el trabajo que él mismo realiza, ¿no es cierto? Y que después va a resaltar Jesucristo. Mi padre y yo trabajamos mientras es de día. Llega la noche cuando ya nadie puede trabajar, va a decir Jesucristo. Entonces hay una tarea, una labor de laboriosidad que está presente ya en el propio acto de manifestación divina, que también va a explicitar en el ser humano, y que con la ocasión de la caída esto va a generar una connotación de alguna manera negativa, por lo que implica esa frase del Génesis, ¿no es cierto?, que con dolor, ¿no es cierto?, y esfuerzo llevarás el pan a tu hogar. Tema que
después, como vamos a ir viendo en la maduración que va teniendo la revelación, va a ir generando una interpretación que va a ser propositiva y que va a ser elemento de crecimiento para el ser humano, ¿m? Que es lo que vamos a empezar a ver ya con el ejercicio más concreto y personalizado de la actividad del mismo Jesús. Por lo tanto, desde el punto de vista de la connotación bíblica, y ya con esa proyección en el libro del Génesis y después con una reflexión en el libro de los Proverbios 10, ¿no es cierto?, donde el trabajo se identifica como instrumento eficaz contra la pobreza, que al mismo tiempo no debe ponerse como elemento central, no debe idolatrarse, y así que el descanso sabático, por lo tanto, como periodo de detención, va a abrir al ser humano hacia una perspectiva que nos va a proyectar hacia aquella libertad del sábado eterno, significada en la epístola a los hebreos, y por lo tanto van a empezar a jugar, como vemos desde el punto de vista bíblico, este vínculo, esta relación entre lo que es el ejercicio del trabajo y el tiempo de descanso. Ejercicio del trabajo, por tanto, que va a estar vinculado con lo que es la actividad creadora, la actividad productiva, y que va a tener en el día del descanso la posibilidad del agradecimiento y de el recapitular, el de revisar aquella actividad, aquella tarea que se ha realizado en ese contexto de la vida. Jesús, ¿no es cierto?, como hombre de trabajo en el taller de José, que también es un hombre de trabajo y que la iglesia reconoce justamente como hombre de trabajo. El propio Día del Trabajador, desde el punto de vista de la celebración católica, la iglesia lo vincula con la actividad del taller de José. Este Jesús que ya tiene esta experiencia en su vida humana de la perspectiva del trabajo que ve en su padre adoptivo, va a condenar justamente el comportamiento, por ejemplo, del siervo perezoso en Mateo 25, va a alabar al siervo prudente, Mateo 24, y menciona en su propia misión y en la actividad de su padre, como decía antes, como un verdadero trabajo, que es lo que señala en Juan 5. Mi padre y yo trabajamos mientras es de día, llega la noche cuando ya no podremos trabajar. Eso obviamente lo está vinculando con lo que es esa noche de la experiencia de la muerte en la que va a entrar Jesús. ¿M? Mientras es de día, yo estoy trabajando. Por lo tanto, hay una vinculación que no es casual, no es un empleo terminológico que no esté revistiendo ningún sentido, sino que hay una labor, hay una actividad, ¿no es cierto? Hay un ejercicio y un desgaste del punto de vista de la actividad que va realizando Jesús en medio de nosotros, que él identifica con el trabajo. Y también envía, como dice Mateo 9, a sus discípulos al trabajo de la mies, que es signo de la evangelización de la humanidad, que va también a implicar, como sabemos, ¿no es cierto?, un tipo de labor, de trabajo. Estamos dando una introducción vinculada con aspectos que desde el punto de vista bíblico nos van vinculando con esta actividad de la labor, de la tarea, del trabajo, para que, como un cuadro impresionista, vayamos tirando algunos trazos, ¿no es cierto? Y vayamos viendo cómo se nos va configurando este trabajo, en relación al cual, si bien Jesús lo promueve y si bien sanciona a aquel siervo perezoso, sin embargo, no lo va a poner, y sería contradictorio, con su propia tarea y con lo que él explicita, ¿no es cierto?, en el discurso de la bienaventuranza, donde nos dice claramente que no podemos servir a Dios y al dinero, y sabemos que el dinero se consigue justamente con el trabajo, entonces no nos pone Jesús en una dimensión del trabajo como un ídolo o como aquello para lo cual hay que vivir. Por lo tanto, tener atención con no dejarse dominar por el trabajo. Porque, primero, hemos de preocuparnos por el alma y no de ganar el mundo entero, ya que los tesoros de la tierra perecen y los del cielo son eternos, como nos dice también en Marcos 8 y en Mateo 6. Y eso, si avanzamos después en las epístolas, ¿no es cierto?, donde
San Pablo nos va a ir mostrando esta transitoriedad del mundo, ¿no es cierto?, ante la inminencia que él veía de este mundo que ya pasa y que por lo tanto nos vayamos preparando para lo que va a ser el encuentro definitivo con el Padre. Sin embargo, en este tránsito por el mundo no exime del deber de trabajar para vivir a expensas de los demás, como dice en la segunda epístola de Timoteo, y él mismo, un hombre que, como sabemos, trabajaba, aparte de la actividad que llevó desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del estudio de la Torá, del estudio de la ley como fariseo, también él vivió desde el punto de vista de lo que es el trabajo del oficio manual, ¿no es cierto?, cosiendo, como lo vemos en pasajes de sus cartas, carpas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eh, no agravando con lo que son sus gastos y su dedicación a lo que era la recolección de bienes, no cargando, pudiendo haberlo hecho con la cantidad de bienes que se ponían muchas veces a disposición del mismo San Pablo. Sin embargo, él prefiere dar este signo de vivir con la tranquilidad del trabajo que surge de las propias manos, sin necesitar de nadie, como lo dice también en la primera epístola de Timoteo. Y desde una perspectiva de lo que va a empezar a ser esta insinuación muy remota, como hemos visto, que ya está presente, decíamos en las primeras sesiones, en algunos eh, textos de la Sagrada Escritura y también en algunas experiencias de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que está presente ya? Están presentes valores, están presentes principios y un valor fundamental, que va a ser el valor de la justicia. Recordemos en el vínculo que hacíamos con los principios, justicia relacionada con el principio de subsidiariedad. Desde el principio, como dice Santiago, ¿no es cierto?, se ha de operar la justicia con el que trabaja y la solidaridad con los frutos de este trabajo. Solidaridad que es ya no un valor, sino que lo consideramos, ¿no es cierto?, como un principio vinculado con el valor de la caridad, en el contexto de lo que son los valores y principios de la doctrina. En relación con lo que no alcanza, dando testimonio con ello a los que están afuera. Por lo tanto, una experiencia muy presente en el contexto de la iglesia primitiva era justamente este hecho de compartir los bienes con aquellos que tienen necesidad para que esta solidaridad de los frutos sirviera para, ¿no es cierto?, que es el trabajo que hacían los diáconos, satisfacer las necesidades de las viudas, de los pobres, y con este compartir los bienes, ¿no es cierto?, fruto del trabajo, hacernos cargo de aquellos que no les alcanza. Por tanto, los padres de la Iglesia siempre consideraron el trabajo como una obra de la humanidad, como una obra del desarrollo de la humanidad, ¿no es cierto?, del cultivo de aquellas tareas que nos permitían esta liberación, este avanzar en el contexto de lo que es el ejercicio de la justicia, el ejercicio de la solidaridad, y no lo consideraron como un opus, ¿no es cierto?, como una obra servil, en comparación a cómo sí lo veía muchas veces en distintos contextos la cultura de su época. Para aquellos que desarrollaban trabajos especialmente manuales, ¿no es cierto?, estos trabajos con los cuales se negaba el ocio. Ahí está la bonita diferencia entre lo que va a ser el negocio y el cultivo del ocio, ¿no es cierto? El cultivo del ocio a cargo de los que filosofaban ya desde antiguo, los que se dedicaban a la tarea intelectual, y los que negaban el ocio, negotium, los que realizan el negocio. Por lo tanto, esta actividad, ¿no es cierto?, ya sea del negociante, ya sea del que está ejerciendo una labor intelectual superior, dos caminos de profundización, de avance en distintos niveles, pero de desarrollo humano, porque se tenía ya la experiencia, ¿no es cierto?, de que el ser humano, mediante el trabajo, es como puede gobernar el mundo con su ejercicio de sus capacidades al servicio del amor. Por lo tanto,
una pequeña pincelada que nos muestra cómo ya en el contexto del Antiguo, del Nuevo Testamento, en el ámbito de la iglesia primitiva, nos vamos a encontrar con estas experiencias y estas manifestaciones favorables en relación con el trabajo, que va a ser después una de las temáticas que, avanzando en el tiempo e introduciéndonos ya en el ámbito de la doctrina social de la iglesia, Rerum Novarum, en el año 1891, recordémoslo, nos va a posicionar en esta reflexión sobre la revolución industrial, la cuestión obrera, y donde se va a poner, ¿no es cierto?, el énfasis en la inalienable dignidad de los trabajadores, resaltando en ese momento inicial de la doctrina social el derecho a la propiedad, apelando a la colaboración entre las clases y promoviendo también el derecho de asociación. ¿Por qué resaltó esto? Porque, como nos vamos a dar cuenta, Rerum Novarum eh, introduce la reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia en un contexto que tiene que ver justamente con el trabajo. ¿Mm? La discusión, la disputa, la situación controversial que se vivía en el contexto de esta eh, situación obrera, donde el trabajo puede ser elemento que nos lleve hacia la descomunión, porque a partir del ejercicio del trabajo es como se van a empezar a generar las diferencias cada vez más notorias, que son las que quiere resaltar el Papa, o puede ser el evento de comunión, de encuentro, y por eso es que va a poner los primeros elementos de este derecho de asociación, que después, como hemos visto en sucesivos documentos de la doctrina social, se va a empezar a decantar, a proyectar y finalmente a estructurar. De ahí que, como decir, Juan Pablo II, en la Orem Exercens 3, que es, como hemos dicho, el documento del Magisterio Social de la Iglesia que más profundamente penetra en la reflexión en torno al trabajo, porque no es que solo ese documento hable del trabajo en general, sino que se mete en una fenomenología, en una profundización descriptiva para que el trabajo muestre desde sí de qué manera entonces es esta actividad que lleva al ser humano a su máximo desarrollo, desde el punto de vista de lo que es el trabajo en el ámbito de lo que es la producción técnica, el ejercicio intelectual y también el trabajo en función de lo que es la predicción trascendente. Por tanto, la Orem Exercens 3 va a plantear que el trabajo es una clave esencial de toda la cuestión social, porque a partir de él es como vamos a ver que se condiciona el desarrollo económico, las posibilidades de acceso a la cultura, el ejercicio más, de alguna manera, libre de una moral de la persona, de la familia, de la sociedad y el género humano. Cuando, como fruto del trabajo, el ser humano logra esta gratificación de la realización por la obra que se termina y por el fruto que de ella surge, eso genera un estado de paz, ¿no es cierto?, y de conformidad que ayuda a entender de la mejor manera el desarrollo humano, profundizar en la cultura, en el ejercicio de la ética, en las vinculaciones familiares, como mencionaba la semana pasada, y en la articulación de la vida social y el género humano. Y este trabajo, si ya nos metemos más en esta lógica hermenéutica de Juan Pablo II en la Orem Exercens, este trabajo va a ser esta actividad desarrollada por el ser humano que va a tener fundamentalmente dos perspectivas, dice él. Una perspectiva objetiva, que es como miramos desde afuera el fenómeno del trabajo que se nos presenta, como un conjunto de actividades que se realizan sobre recursos los cuales afectamos o influimos a partir de instrumentos y técnicas productivas que pueden tener distinta índole, estos instrumentos y técnicas, desde lo que puede ser una producción técnica básica, ¿no es cierto?, donde vamos con el ejercicio de la producción a proyectar aquella idea que tenemos dentro de nuestra conciencia y que después la queremos ver objetivada en un producto, y producto dice razón justamente con producere, producir, conducir hacia afuera aquello que hemos pensado, o una actividad que puede tener una connotación mucho más especulativa, mucho más reflexiva, como la actividad laboral que, por ejemplo, estoy desarrollando yo en este momento, donde no estoy produciendo ningún tipo de elemento externo, sino que lo que estoy haciendo es justamente llevando a cabo algo que, desde el punto de vista de la gestión y realización de mi tarea, de mi labor, de mi desgaste,
no se va a proyectar hacia un producto que quede arrojado afuera, sino que va a redundar en un estado de perfeccionamiento y desarrollo del propio ser, que es uno de los frutos que tiene la actividad intelectual. No producimos nada que quede arrojado afuera, sino que con esta reflexión especulativa vamos alimentando nuestra propia vida interior y vamos alimentando también la vida interior de las demás personas. Este ser humano, entonces, como decía, puede ejercer un trabajo en esta doble perspectiva, en una perspectiva objetiva que tiene que ver con estas actividades productivas y otra que tiene que ver con la dimensión subjetiva, ¿no es cierto?, que es a lo que apunta Juan Pablo II cuando habla de la subjetividad del trabajo como un ser dinámico que en la medida que realiza esta función se va dignificando a sí mismo, ¿no es cierto?, porque en esta dignificación de la realización del trabajo, que es algo que no pueden hacer los animales, no pueden hacer los vegetales, sino que lo podemos hacer los seres humanos, nos vamos justamente identificando con la imagen de Dios, que como hemos dicho ya, ha sido uno que ha creado, uno que ha trabajado a través del ejercicio creativo y que se ha manifestado en la persona de su Hijo, quien también ejerce una tarea que la podemos identificar con la del trabajo. La dimensión subjetiva, que es esta última dimensión, va a predominar, como dice Juan Pablo II, sobre la objetiva, ya que el trabajo procede, se ordena y finaliza en la persona, que es la que, de alguna manera, es la que sirve como criterio de medida de la dignidad del trabajo. O sea, no es el trabajo aquello que vale por la mera producción de cosas, sino que el trabajo vale fundamentalmente desde la perspectiva de lo que es ese trabajo de creación, de iniciación, de desarrollo, y que termina finalizando en la propia persona humana como aquella que gestiona ese ejercicio, independientemente que eso haya quedado externalizado, como he dicho, en una obra externa o que haya venido sobre mí mismo y haya redundado en beneficio de la persona que está realizando la actividad intelectual. El trabajo en sí, por lo tanto, dado este carácter subjetivo y personal, va a superar cualquier otro tipo de producción, cualquier otro factor de producción, especialmente, como dice Juan Pablo II, el capital. Y es aquí donde nos podemos ir metiendo en lo que implica la interpretación, que quizás a alguno le ha llamado la atención, de por qué la doctrina social de la Iglesia desde el principio se ha manifestado en una perspectiva que eh, pareciera ser que está más cercana al capital, ¿no es cierto? Y en algunos pasajes se habla del capitalismo, pero no un capitalismo desenfrenado, un capitalismo neoliberal que esté desvinculado de lo que son los valores y los principios que la propia doctrina social ha establecido, ¿m? Que es distinto al mismo tiempo de lo que sería una propuesta socialista, marxista, que va en el otro contexto. La doctrina social de la Iglesia motiva, ¿no es cierto?, la realización del trabajo, pero no porque el trabajo va a estar como una actividad esclava, ¿no es cierto?, y sin reflexionar al servicio del capital, que es lo que haría finalmente una propuesta capitalista exacerbada, sino que el trabajo como herramienta subjetiva que planifica a este sujeto humano al servicio de la producción, donde en esta producción este capital con el que va a trabajar no es que sea él el fin, sino que es el instrumento o el medio que le va a servir a este trabajador que como ser intelectual va a tener la capacidad de transformar la realidad a partir de este trabajo. Y por eso que el trabajo, como causa eficiente, ¿no es cierto?, como aquella causa que genera efectos, va a ser superior al capital, que es la causa instrumental que va a permitir a este sujeto, que tiene esta causa eficiente porque quiere realizar efectivamente una actividad productiva para la cual va a requerir esta causa instrumental o causa material, que es la que va a permitir a este sujeto, que es el artífice, ¿no es cierto?, que con esta motivación eficiente pueda lograr él algo que es mucho más pleno, que es la consecución de la causa final. Ninguno de nosotros realiza un trabajo sin entender por qué lo estamos haciendo. Por lo tanto, somos artífices, somos gestores que, movidos por una causa eficiente, trabajamos instrumentalmente, materialmente, con aquellas cosas que nos van a permitir llevar a cabo este desarrollo de la actividad para conseguir una causa final, que es la que de alguna manera le da sentido
a nuestra realización. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en nuestra sociedad contemporánea es cuando o nos quedamos en una excesiva profusión de lo que es la causa instrumental, ¿no es cierto? Esa profundización en los elementos materiales del trabajo vistos por sí mismos y como que ahí quedaran, y perdemos de vista esa vinculación entre la causa eficiente que nos proyecta la causa final, que es la que finalmente le termina dando sentido a nuestra actividad. Lo hemos dicho ya, uno de los grandes problemas que tiene el ser humano en el contexto contemporáneo es esta carencia de sentido. Y uno de los actos que más le puede dar sentido al ser humano y que de alguna manera, si uno hace una encuesta y una entrevista, es lo que tácitamente está mostrando de distintas formas el sentido que vamos encontrando desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche en nuestra disposición para el trabajo, para la laboriosidad. El tema es que desde la perspectiva de la doctrina social, esa laboriosidad o ese trabajo no lo consideremos como un fin en sí mismo, como algo que finalmente lo vamos a ver eh, como el elemento que absorbe toda la disponibilidad y toda la orientación del trabajo, sino que lo veamos como una causa final, como un elemento hacia donde vamos, desde el punto de vista de lo que queremos conseguir con él, pero eso no termina siendo la causa última de todas nuestras realizaciones. Por eso el trabajo ha de estar siempre al servicio de esa causa final, trascendente y última, que es la que finalmente va a planificar y dar sentido a todo tipo de realización. Otro elemento que es importantísimo en el contexto de esta revisión que estamos haciendo de la ORM Exercens, y después vamos a empezar a interrelacionar otros documentos que no con la profundidad de la ORM Exercens, pero sí desde una perspectiva complementaria aportan a lo que es la comprensión del trabajo, es la importancia que tiene el trabajo como función de vinculación social. Porque efectivamente, y eso es algo que está demostrando nuestra sociedad contemporánea, que cada vez se abre y cada vez las personas son más formadas en la capacidad asociativa, ¿no es cierto? En la vinculación social, empresarial, en todos estos términos que nos va mostrando este sentido de copertenencia, ¿no es cierto?, de vinculación, que se está rescatando en el contexto de nuestra vida contemporánea, después de mucho tiempo en el que estábamos instalados en lo que era una perspectiva moderna, centrada en el sujeto, en la cerrazón de lo que son mis capacidades individuales, finalmente nos damos cuenta hoy día que podemos lograr mejores objetivos, más rápidos objetivos, si es que los enfrentamos no solo en el ámbito laboral, sino que también en otras dimensiones de nuestra vida, desde una perspectiva intersubjetiva, desde una perspectiva de participación, y en ese sentido, desde el ámbito del trabajo, también la ORM Exercens nos invita a esta vinculación de coparticipación de los trabajadores para generar esta copropiedad en este, como dice Juan Pablo II, el gran taller en el que todos los seres humanos nos hemos de comprometer los unos con los otros. Por lo tanto, en este contexto, ¿no es cierto? Y hablando de la copropiedad, aquí estamos hablando de dos tipos de propiedad, la propiedad privada y la propiedad pública, que de alguna manera deben garantizar en el ejercicio de la actividad económica de qué manera van a poder servir a la persona humana, considerando en ese sentido entonces que el fruto del trabajo va a ser algo relativo que va a estar al servicio del destino universal de los bienes. Aquí están recurriendo ideas que hemos ido desarrollando a lo largo de todo este curso, ¿no es cierto? Donde hemos dicho que la persona humana en su dignidad, ¿no es cierto?, es principio y fin de la reflexión que hace la doctrina social de la Iglesia. Y en ese sentido, entonces, si el trabajo está al servicio de la persona y no la persona al servicio del trabajo, aquel fruto del trabajo tiene que estar orientado a lo que es una disponibilidad de ese fruto del trabajo para que sirva a la persona y al conjunto de personas que forman parte de esta comunidad humana que como gran taller en el que todos vamos participando, hemos de atribuirnos unos a otros la participación en propiedad de las cosas, que es lo que de otra manera llamaríamos destino universal de los bienes, del cual ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que ninguno de nosotros se sienta dueño absoluto de los bienes, porque hemos llegado sin ellos, no iremos sin ellos, y de alguna manera nuestra familia, nuestros antepasados, son los que han posibilitado que nosotros seamos los que detentamos hoy día, los que
nos manifestamos como dueños o propietarios de estos bienes, pero que en el fondo, si somos bien honestos con nuestra propia vida y por mucho que tengamos mucha inteligencia o hayamos, ¿no es cierto?, logrado un posicionamiento social importante, finalmente todo lo que hemos recibido desde el origen no ha sido más que donación, regalo, don. ¿M? Por la familia que hemos tenido, por las condiciones que ella nos ha suscitado, por las puertas que se nos han ido abriendo, por las amistades que nos han ido presentando, por el contexto en el que nos hemos ido desarrollando y finalmente nosotros debemos tener, como hemos dicho en sesiones anteriores, un gran sentido de deuda, ¿m? Con aquellos que nos han posibilitado el que hoy día estemos donde estemos y seamos lo que somos. Entonces, eso es un elemento fundamental desde el punto de vista de lo que es la interpretación del destino universal de los bienes, para que no sintamos que a través de la actividad del trabajo, y como a veces uno puede escuchar que alguien dice, ¿no es cierto? Yo soy el que he trabajado, yo me lo gané esto y no tengo nada que disponer ni dárselo a nadie. ¿Mm? Si esa persona entrara en un poquitito de tensión en relación con su vida, se daría cuenta que en estricto rigor todo lo que tiene, de alguna manera lo tiene que agradecer porque ha sido fruto y consecuencia de entregas, de donaciones, de participaciones que otras personas han concedido. Por mucho que uno, detrás de la actividad, haya puesto un gran énfasis y tesón, sin embargo, eso está vinculado y de la mano con todos aquellos elementos que los otros nos han entregado para que podamos llegar a ese objetivo. Y en este contexto, ¿no es cierto?, vamos a mencionar también el tema del descanso, que es un especial instrumento de relación que también nos ayuda, desde el punto de vista de lo que implica este sentido dominical del descanso para ejercer el valor de la caridad, proyectarlo en el contexto social y darnos cuenta en esta eh, disposición que es a la que nos invita el domingo, ¿no es cierto?, una disposición reflexiva, no tediosa ni llena de elementos de distracción, sino que orientada hacia una reflexión que nos haga decantar, sopesar y maravillarnos por esta obra que va haciendo Dios en medio de nosotros y en la cual nos pone también como trabajadores al servicio de las diversas tareas que a través de nuestra vocación vamos descubriendo para servir al mundo, a las personas y también al Señor. Una dimensión importantísima en este sentido tiene que ver con para que podamos trabajar, tener y ejercitar el derecho al trabajo y al mismo tiempo proyectar este derecho en lo que son los derechos de los trabajadores. Gaudium et Spes, que es, como hemos dicho, uno de los documentos que atraviesa de alguna manera toda esta visión eh, de la doctrina social de la Iglesia a partir de los criterios de interpretación que se dieron desde el Concilio Vaticano II, con Gaudium et Spes, que vamos a ver, tiene y está traspasada, ¿no es cierto?, esa constitución de todos los elementos que forman parte de la doctrina social de la Iglesia, va a ser una acentuación específica en relación con el tema del trabajo, reconociéndolo como este derecho fundamental y como un bien para el ser humano. Es un derecho el que tenemos a trabajar y este derecho al mismo tiempo se expresa como bien para el ser humano. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, desde la primera motivación que decíamos está presente en Rerum Novarum, donde se ve que el ser humano, movido por su inteligencia, por sus motivaciones de ocupación, por el hecho de apropiarse para llevar a cabo sus empresas, sus tareas, con ello se empieza a justificar, ¿no es cierto?, el ejercicio de la propiedad, y esa propiedad, ¿no es cierto?, va a generar un derecho que nos va a permitir formar y mantener una familia a través de esta propiedad de bienes que nos vamos a ir haciendo de alguna manera ya desde el origen por actos de ocupación o de intermediación, a través de contratos, a través de acciones justas, donde vamos intercambiando bienes en sociedad y esto finalmente va permitiendo que con esta actividad, que es la que genera, como vamos a ver más adelante, los flujos de la economía por la intermediación de trabajo, de salario, de recursos, ¿no es cierto? Con esto se va a generar el movimiento del punto de vista de la articulación económica, todo orientado hacia otro principio que aparece, que es el del bien común. Por lo tanto,
va a decirnos Centésimos Annus, otro documento del Papa Juan Pablo II, que fue un papa muy sensible, como a tantos temas, también al tema del trabajo, y que él padeció esta situación, ¿no es cierto?, de privación del trabajo, de trabajar en cantera, en la época, ¿no es cierto?, en la que fue joven y estuvo bajo el dominio del comunismo en el contexto polaco, y después cómo fue siendo testigo, ¿no es cierto?, de este paso, de esta situación de sometimiento con el que vivió su pueblo a esta dimensión de libertad que después experimenta el pueblo polaco, después de muchas décadas, ¿no es cierto?, siendo víctima de lo que fue la opresión del marxismo, hasta que finalmente sale nuevamente este pueblo hacia la libertad. Y por lo tanto, un papa muy sensible a esta situación que tenía que ver con lo que podía generarse desde el punto de vista de lo que es la subyugación y la anulación, negación o la finalmente manifestación de impedir ¿m? Lo que es el ejercicio del trabajo, cómo eso va a redundar en lo que es un desmedro para el desarrollo personal. Por lo tanto, como dice en Centésimos Annus 43, a 100 años de Rerum Novarum, un país donde el derecho al trabajo se anule, niegue o impida alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, obstaculiza la legitimación ética al mismo tiempo de los gobernantes y obstaculiza la obtención de la justa paz social. Y por eso decía que el trabajo aparece como un elemento que engrana toda la manifestación del ejercicio de nuestra vida social. Y en ese contexto va a aparecer un término que él emplea en la Orem Exercens, ¿no es cierto? El término empresarios indirectos, que son aquellos que no son los empresarios directos, que están a cargo de lo que es la contratación inmediata de los trabajadores que se vinculan con la organización, sino que los empresarios directos son aquellos que están en una dimensión de segundo orden, generando condiciones de posibilidad para la vinculación que van a hacer los empresarios directos con los trabajadores. Por lo tanto, como empresario directo, nos vamos a encontrar con el sistema político, ¿no es cierto?, con todo lo que es el contexto del Estado, de esta vida social, que como empresario indirecto nos va a dar las condiciones para que se pueda realizar un ejercicio adecuado y bien orientado de lo que van a ser políticas del trabajo. Y en este sentido, ¿no es cierto?, el Estado, que es uno de los empresarios indirectos, tiene la responsabilidad y el deber de promover, como empresario indirecto, gestión, políticas, ¿no es cierto?, que activen, que promuevan el empleo para crear al mismo tiempo oportunidades de trabajo. Nuevamente nos vamos a la experiencia que estamos viviendo en este contexto, con el SARS-CoV-2, cómo empieza a ser una gran motivación para distinguir el modo como los gobernantes de los distintos países están enfrentando este tremendo momento de crisis que estamos viviendo como humanidad, el modo como están gestionando justamente esta eh, responsabilidad, una de las responsabilidades primarias que tienen, si bien la primera es la mantención de la salud del pueblo hasta donde se pueda, por otro lado, generar las condiciones laborales para que este pueblo pueda subsistir. ¿M? Y se da aquí una compleja tensión, que es la que nos permite ver la sabiduría con la que gobierna un presidente, en el sentido de que hay presidentes que se inclinan fundamentalmente a lo que es la salvaguarda de los aspectos de salud exclusivamente, dejando a merced, ¿no es cierto?, lo que puede significar un desmedro y un desplome de la actividad económica y laboral. Otros que están en énfasis contrario, como enceguecidos en relación a lo que es la ocurrencia de la pandemia, no tomándola para nada en cuenta y diciendo nuestro país se tiene que sostener y por lo tanto vamos adelante con el trabajo, no nos detengamos en lo que es estas medidas excesivas que podrían ellos reconocer para el uso del distanciamiento social, para el tema de las mascarillas, para el tema, ¿no es cierto?, de las cuarentenas, sino que vamos adelante. Modelos que van mostrando en esas polarizaciones, como ocurre prácticamente siempre en el contexto de la vida ética, y ahí apelamos al gran Aristóteles, que nos equivocamos cuando tomamos caminos que van en un extremo y otro. Desde el punto de vista de la realización ética,
el camino que abre en el contexto de la vida ética normalmente es el camino del justo medio, el camino que se aleja de los extremos y que, después de pasar por lo que son el ejercicio de las virtudes éticas, sí que nos van a introducir estas virtudes éticas hacia otras virtudes que vamos a buscar en su grado máximo, pero que son las virtudes intelectuales, ¿no es cierto? Sabiduría, inteligencia, ciencia. Antes de ello, saber manejarnos en el justo medio entre estos extremos que pueden parecer perjudiciales. Y en este sentido, entonces, eh, vuelvo a lo que estaba diciendo delante, los gobernantes tienen este sensible y delicado deber de promover, también en los contextos complejos como los que vivimos, políticas que activen el empleo, creando oportunidades de trabajo y al mismo tiempo previendo que no se generen situaciones que pueden ser perjudiciales desde el punto de vista de la vida y organización de las personas. Esto nos mueve en un contexto, seguimos en esta línea intermedia, ¿no es cierto?, que lleven a no implicar, ¿no es cierto?, un aseguramiento del trabajo que constriñe la libre iniciativa, o sea, el Estado, a través de los gobernantes, no tiene la tarea de impedir la libre iniciativa. ¿Por qué? Porque se asegura de un modo muy básico los requerimientos de trabajo, sino que ha de secundar, y aparece aquí nuevamente este otro principio tan importante que mencionábamos hace 2 sesiones atrás, ¿no es cierto?, subsidiariedad, que nos permita, eh, cuando estos particulares y los cuerpos intermedios no se puedan hacer cargo de estos objetivos propios, entonces secundar subsidiariamente aquellas motivaciones. Las empresas, las organizaciones profesionales, los sindicatos y el Estado, en este sentido, deben promover políticas laborales que no perjudiquen, sino que favorezcan a este núcleo familiar que es en el cual se está generando el ámbito y el contexto para salir hacia la vida del trabajo, como decíamos cuando reflexionábamos sobre la dignidad de la persona humana y la familia, y por eso que en esos términos habla la Carta de los Derechos de la Familia, desde el punto de vista de lo que es el entender que este justo medio a la hora de promover las políticas que abran a las posibilidades de trabajo van a responder en primer lugar a este primer cuerpo intermedio que es la familia, ¿no es cierto? Porque hemos dicho, la familia, una vez que se empieza a articular con otras y con otras y con otras, va generando otros cuerpos intermedios que están en un plano distinto al originario, que es el de la familia, que es por naturaleza el que permite la recepción del ser humano, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un cuerpo intermedio fundamental que tiene esta connotación natural. Y otra dimensión que es muy importante y que también resalta el Papa Juan Pablo II es que en esta formación profesional, en el acceso al trabajo que se va desarrollando y en el reconocimiento y la tutela de la actividad aparezca y se reconozca muy claramente la tutela de los derechos de la mujer, ¿no es cierto?, que deben considerarse y reconocerse en este contexto estructural de la actividad que al mismo tiempo, como dirá Papa Juan Pablo II, y ahí es donde está la gran genialidad de la mujer, ¿no es cierto? Que sabemos que se desdobla de alguna manera para llevar a cabo, ¿no es cierto?, esta asunción de lo que va a ser su actividad laboral externa a el contexto del hogar, pero que al mismo tiempo la mujer es insustituible en el ámbito de la vida del hogar, ¿no es cierto? Y por ello tiene que realizar esta compleja y encomiable labor de articular estas dos responsabilidades que claramente los hombres, ¿no es cierto?, en ello estamos bastante lejos de la pericia y de la sabiduría de la mujer que tiene esta capacidad para poder articular estos dos ámbitos de la vida familiar. Y otro tema vinculado con esto de los derechos, ¿no es cierto?, en relación con el ámbito del trabajo, es el que se relaciona con el cuidado y protección de los niños, que durante su fase de desarrollo en el contexto, ¿no es cierto?, de la niñez, ellos están llamados a ejercer otro tipo de tareas, no la tarea del trabajo propiamente tal, y menos de la explotación laboral, que es como dice Juan Pablo II en el año 90, ¿no es cierto?, en un mensaje que envía al secretario general de la ONU con ocasión de la Cumbre Mundial para los Niños, son formas concretas de violación de la dignidad humana a las cuales sometemos, desgraciadamente, también como humanidad a los niños. Y en otro contexto de derechos, ¿no es cierto?, no solamente la mujer, no solamente los niños, sino que también tener una especial preocupación por los inmigrantes que aumentan cada vez más
y que han de, ¿no es cierto?, ellos están resguardados de alguna manera de esta situación de explotación que pueda privarles de tantos derechos que están garantizados para los trabajadores nacionales y que pueden estar sencillamente obstaculizados para aquellos inmigrantes que se introducen en el país. Veamos que eso también es un tema súper sensible en el caso de Chile. ¿Cuántos casos hemos visto, cuántas condiciones donde justamente por la intermediación del trabajo y por la necesidad de generar los recursos que tienen personas que han inmigrado, muchas veces se les ha tenido sin documentos, ¿no es cierto?, indocumentadas, en espacios muy reducidos, ¿no es cierto?, viviendo con una verdadera indignidad del punto de vista de lo que es la vida, no del punto de vista de lo que son ellos como personas, sino que de las condiciones que se generan para su vida, y explotándolos de una manera totalmente injustificada para que rindan frutos del punto de vista laboral sin considerar sus condiciones de humanidad. Entonces, estos países, ¿no es cierto?, que reciben inmigrantes, han de velar para superar las situaciones de explotación que priven de derechos que ya están garantizados para los trabajadores nacionales y que a estos otros trabajadores no se les espera dar. En este ámbito, abrimos otra perspectiva y hablamos también de lo que es la función agrícola. Los distintos documentos del Magisterio Social de la Iglesia van a detenerse siempre en la reflexión sobre el trabajo agrícola, aunque después saltemos a dimensiones del trabajo de segundo o tercer orden, como estamos viviendo hoy día, donde ya nos hemos, pareciera, desvinculado totalmente de lo que es el contexto agrícola. Sin embargo, ese va a ser un elemento fundamental del trabajo, porque sin la producción de estos recursos naturales que están precisamente al servicio de la alimentación como primer eslabón, nosotros no nos podemos mantener como humanidad. No comemos fierro ni comemos computadores, sino que comemos finalmente aquel producto de la actividad agrícola, ya sea desde la perspectiva de los animales, de la perspectiva de los vegetales y de otros tipos de alimentos que se derivan fundamentalmente de lo que es la vida vegetal. Por lo tanto, el trabajo agrícola va a ser fundamental, dada su función social, cultural y económica, ¿no es cierto? Y va a ser muy importante además como herramienta de desarrollo en el contexto laboral que va en algunos momentos de la historia a haber justificado, y eso es algo que la orientación de la doctrina social también lo justifica, de la medida que está al servicio de lo que es una redistribución en la línea del destino universal de los bienes, a redistribuir la tierra, ¿no es cierto?, que es, como digo aquí, una obligación ética, una obligación moral, para terminar con lo que pueden ser latifundios improductivos, ¿no es cierto?, espacios enormes de territorio que están entregados, ¿no es cierto?, al aire y que no se producen, no se cultivan, no se trabajan, y con ello mermamos a seres humanos que, habiendo podido participar de lo que es, ¿no es cierto?, el dominio, aunque sea limitado, sobre estos espacios de territorio, podrían con ello ayudarse a salir de sus situaciones de precariedad. Y por lo tanto, ya a finales de los años 90, el Pontificio Consejo Justicia y Paz sacó este documento para una mejor distribución de la tierra, el reto de la reforma agraria, y es justamente donde trató de manera bastante detenida y pormenorizada cómo sería posible salir de estos contextos de mala distribución del territorio y promover estos procesos de eh, redirección de derechos en relación con los territorios inutilizados en el contexto de las naciones. Las transiciones, y paso aquí a otro punto, que experimenta el trabajo en el contexto internacional, también han de estar iluminadas por la doctrina social de la Iglesia. ¿Mm? Trabajo que pasa desde una economía industrial a una centrada en los servicios y en la innovación tecnológica, como hemos dicho. Estos pasos, estas transiciones que vamos viviendo desde el punto de vista internacional, también tienen que estar iluminados por la doctrina social de la Iglesia, que está justamente al servicio de la persona humana como elemento fundamental, persona humana que va a ir avanzando en la medida que se va desarrollando y ya evolucionando en todos estos contextos nuevos, y por lo tanto ninguno de ellos va quedando fuera del alcance de la doctrina social del momento que en estos ámbitos
estamos vinculando a personas. Y un último aspecto en este sentido es que en esa transformación del trabajo se va a hacer urgente un desarrollo global de la solidaridad, ¿no es cierto? Como lo había dicho Pablo VI, como lo ha dicho después Juan Pablo II, que avance en todas las regiones del mundo, incluyendo a las menos beneficiadas, ¿m? Utilizando él para decir esto el término de la globalidad de la solidaridad, globalizar la solidaridad para que efectivamente nos podamos encontrar en este contexto. Y el magisterio de la Iglesia, por lo tanto, ha enumerado una serie de derechos de los trabajadores que los hemos ido de alguna manera vislumbrando a partir de lo que he dicho con anterioridad, que pasan desde la justa remuneración, conmutativa, distributiva y social, como mencionábamos también en clases anteriores, el modo como la doctrina social interpreta el valor de la justicia, descanso, ambientes sanos, que contengan elementos de salud física y que promuevan también la salud moral de las personas, defensa de la personalidad y de la conciencia, subsidio, pensión, seguridad social, previsión por la maternidad, resguardo del derecho a la reunión y a la asociación. Entonces, la doctrina social de la Iglesia se ha metido en todos estos ámbitos, iluminando la importancia que tiene el reconocimiento de todos estos aspectos como elementos que nos van a permitir efectivamente conseguir un desarrollo adecuado a través del trabajo de lo que son nuestras capacidades humanas y dejando en los casos en los cuales podamos hacer resurgir una cierta tensión o un cierto conflicto entre la clase trabajadora y la clase empresarial, ¿no es cierto? Una posibilidad que en un principio la doctrina social no la consideró, pero que después en la evolución del sindicalismo y del derecho laboral reconoce en la huelga como un instrumento pacífico que puede ser reconocido como un derecho legítimo, ya que estamos hablando de los derechos de los trabajadores, cuando consiste en un recurso que es inevitable tras una búsqueda proporcionada. Por lo tanto, la huelga no es un elemento que pueda servir como una especie de instrumento que nos ayuda a forzar condiciones que son injustificadas. La huelga, para la doctrina social de la Iglesia, al menos va a tener justificación cuando no queda otro recurso para apelar a mejores condiciones del punto de vista de lo que es la proporcionalidad en la vinculación empleado-empleador. Y, como dice por lo tanto el catecismo, moralmente inaceptable la huelga cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común. ¿Mm? Y por lo tanto, cuando la huelga se está instrumentalizando para llevarla hacia una finalidad objetiva, perdón, hacia una finalidad que esté de alguna manera socavando los elementos objetivos de construcción social, etcétera, entonces va a ser un recurso que la doctrina social va a desestimar. Y pasamos a este otro tema, 2.3, solidaridad entre trabajadores y la novedad en la reflexión. Aquí vamos a incorporar un elemento que es muy importante desde el punto de vista de lo que es la doctrina social más contemporánea y que tiene que ver con el tema de los sindicatos. Los sindicatos que, como mencionábamos en un principio de la historia de la doctrina, no estaban incorporados y se empiezan a incorporar una vez que se establece el derecho laboral y empieza a promover la defensa de la corporatividad en relación con aquel estamento empresarial que tenía una relación mucho más frontal con los trabajadores, empieza a fraguarse el sindicato, ¿no es cierto?, motivados por esta representación y por la defensa de los derechos de los trabajadores y la conformación de asociaciones que fueran generando uniones en este sentido. Los sindicatos hay que tenerlos presentes como estos cuerpos intermedios, no estamos hablando de la familia, sino que de otros cuerpos intermedios más amplios que van a influir en el poder económico, aunque sin ser partidos políticos, que son los que van a luchar explícitamente por el poder. Los sindicatos no están luchando por el poder y por eso que cuando se malinterpreta la función de los sindicatos en la búsqueda del poder, efectivamente ahí nos vamos a encontrar con una situación que contradice lo que son los principios y orientaciones de la doctrina social. El sindicato es una instancia de resguardo, es una instancia que en el contexto de la globalización, del flujo
de personas, ¿no es cierto?, en el ámbito en el cual nos estamos desenvolviendo hoy día, genera un resguardo del punto de vista de las condiciones laborales que deben respetarse en los ámbitos empresariales para que estas personas efectivamente puedan tener, las que conforman el sindicato, eh, una quiesencia y un respeto y un resguardo de lo que son sus derechos fundamentales. Esto en un contexto en el que hoy día se torna complejo, ¿no es cierto?, por esta flexibilidad que tenemos de los mercados del trabajo, donde estamos pasando de una fase de una economía industrial a una economía de innovación tecnológica, y en la cual se puede quizás perder de vista, desde el punto de vista de lo que es la defensa de los derechos, eh, en qué consiste la actividad específica de una persona que está metida en un contexto de innovación tecnológica. Y por lo tanto, aquí vamos avanzando hacia un desarrollo, hacia una evolución del punto de vista del ejercicio laboral que debe tener siempre presente este principio de solidaridad, porque la moral social se fija en que en los cambios no debemos entrar en una interpretación determinista, sino a seguir viendo en el ser humano como un protagonista de esta dimensión subjetiva del trabajo. Y por lo tanto, los ámbitos de transformación del trabajo humano hacen muy urgente un desarrollo global y solidario que alcance a todas las regiones del mundo, especialmente a las menos favorecidas. Y en este sentido, este avance en la globalización, que de repente pudiera hacernos pensar de que nos vamos introduciendo en el ámbito de lo que son las relaciones laborales, internacionales, etcétera, minimizando la presencia de la persona, nunca esto debe llegar al punto de que haga perder, porque el globo aumenta, ¿no es cierto?, la importancia de la dignidad intrínseca de la persona, hacia dónde van a confluir todos aquellos elementos democráticos de las organizaciones y de los pueblos. Y eso, además, viéndolo hoy día en un contexto de carácter planetario, en el que se van a generar y proyectar las distintas relaciones laborales que van a generar, ¿no es cierto?, un determinismo en un contexto de una dinámica, ¿no es cierto?, internacional, que es la que va a orientar las tomas de decisión. Vamos a pasar ahora a otro aspecto, ya dejando de lado el trabajo, un aspecto que está muy vinculado con este, porque el trabajo de alguna manera es el que genera la actividad económica, ¿no es cierto?, y es el que eh, proyecta en su ejercicio el ámbito de la economía. La economía que tiene que ver con estas reglas, este nomos que regula el ámbito del contexto de la vida eh, doméstica, que se va abriendo hacia el ámbito de la vida empresarial, etcétera, tiene una economía, tiene una moral, digo, implícita, unas orientaciones éticas implícitas que vamos a ver ya van a estar presentes en el contexto, como vimos con el trabajo propiamente tal, en el contexto también de la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, la literatura sapiencial, ¿no es cierto?, va a ser la que ya va a mostrar a la pobreza, ¿no es cierto?, como una consecuencia negativa del ocio y de la falta de esta virtud fundamental vinculada con el trabajo, que es la laboriosidad. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, podemos encontrar en este ámbito de las interpretaciones de la Sagrada Escritura, como la tradición profética en distintos profetas, ¿no es cierto?, en Isaías, en Amós, en Oseas, en Miqueas, va a explicitar cómo la usura, la explotación y las injusticias en relación con los pobres han de ser especialmente sancionadas desde el punto de vista de lo que es el ejercicio económico. Y entonces, la pobreza, que no ha de ser reconocida como aquel ámbito que resulta del resultado, que resulta de el, la proyección de todo este ejercicio injusto de la actividad humana, que pudiera desembocar finalmente en pobreza, esta orientación no es querida, ¿no es cierto? No es buscada por este espíritu religioso que lo que quiere es promover de alguna manera este reconocimiento y la aceptación del orden de la criatura, que va a ser siempre rica a los ojos de Dios. Por lo tanto, plantea un cierto resguardo del punto de vista de eh, cómo debemos manejar las interrelaciones desde una perspectiva creyente
para que podamos aproximarnos a la verdadera riqueza, que Jesús la explicita muy bien en el Evangelio, ¿no es cierto? Donde llama a hacernos ricos delante de los ojos de Dios. Y por lo tanto, eso va a dar forma a una correcta comprensión del desarrollo social que se ha de basar en un humanismo integral y solidario. Cuando los bienes se poseen legítimamente, van a conservar siempre una impronta de destino universal. Y ese es el sentido que tienen, por ejemplo, las empresas solidarias, las empresas que están muy orientadas desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, estas son las formas de organizarse que manifiestan que la acumulación indebida de la riqueza es inmoral y es finalmente la raíz de todos los males. Por lo tanto, tiene que ver con esta falta de incorporación de criterios de solidaridad que alejan la perspectiva de la aceptación del destino universal de los bienes. Las riquezas por sí mismas no son malas. Las riquezas están en función del servicio del ser humano. Y por lo tanto, cuando están destinadas, siendo señores de ellas, los seres humanos, cuando están destinadas al servicio, cuando están destinadas a la solidaridad, cuando están destinadas a ponernos en un contexto de disponibilidad de ellas, entonces estas riquezas se van a revestir de alguna manera de un elemento que va a purificar el uso de las mismas. Es como el sentido que le ponemos a los números, ¿no es cierto? Distintos ceros sin el 1 no significan nada, pero si a estos ceros le ponemos un 1 en un principio, podemos generar un número que sea muy grande. Lo mismo en relación con el sentido que ponemos al ejercicio de la riqueza, que si le damos sentido, entonces efectivamente vamos a encontrar en esto una motivación que es la que está justificada por este destino universal de los bienes que nos permite hacer circular estos flujos de ganancia. Por lo tanto, la pregunta que se hace Clemente de Alejandría, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer el bien al prójimo si nadie poseyese nada? Es necesario poseer bienes para poder hacer el bien, justamente. Ahí está la causa material de nuestra disponibilidad. Hay un vínculo entonces entre moral y economía, ¿no es cierto?, entre los valores y principios que sintetizan la doctrina o la moral social de la Iglesia, que vincula, ¿no es cierto?, a estas disciplinas que se compenetran recíprocamente en el contexto de relaciones en justicia que ha dado Dios para romper las estructuras de pecado, como dice en Cuadragésimo Ano. O sea, una moral que está vinculada con la economía y que profundiza en el ejercicio de una economía orientada realmente hacia el bien común, es lo que va a permitir que con este mismo instrumento que podría ser utilizado para el beneficio propio, si es orientado hacia el beneficio común, logre romper las estructuras de pecado del ámbito de la organización social. Porque uno de los elementos que más contribuye a la organización de las estructuras de pecado tiene que ver con el dinero, ¿no es cierto? Con la inclinación al dinero que nos impide la visualización del otro, nos impide el ejercicio del amor. Y por lo tanto, se torna en relación con nosotros en un elemento estructural, en un elemento rígido que nos mantiene en una inclinación hacia el pecado. Por eso es tan notoria la distinción que hace el Señor en el contexto de el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Cuando en el ámbito de la narración de las bienaventuranzas, Mateo 5, 6, 7, nos empieza a introducir en esta distinción que nos va a mostrar claramente esta elección que estamos llamados a hacer con las consecuencias que tiene un camino de aquel que sigue el dinero y el camino del que sigue al Señor. El camino del que sigue el dinero se va a meter siempre en un contexto estructural de pecado cuando busca el dinero por sí mismo, en cambio el que busca, ¿no es cierto?, la cercanía, la presencia y la iluminación del Señor va a ser de ese dinero un instrumento de salvación, que finalmente va a ser el mismo elemento que podría haber estructurado este complejo de elementos que van dando forma a esta configuración del pecado, o también puede ser un elemento que nos permite romper esta estructura del momento que realizamos con él la generosidad. Entonces, estamos hablando de una economía que se oriente al servicio de la persona humana, no una persona para la economía, sino que una economía para la persona. Porque, como ya hemos dicho varias veces,
el ser humano es sujeto y fin, ¿no es cierto?, de los proyectos que este mismo encamina y por lo tanto autor, centro y orientador de toda la vida económico-social. Y en esa perspectiva de la vida económico-social, como ya hemos mencionado, con esta palabra del desarrollo, ¿no es cierto?, que se incorpora en el ámbito de la vida integral y solidaria desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, orienta la valoración moral de la moral social de la Iglesia hacia una economía, ¿no es cierto?, de mercado o una economía libre, siempre que esté al servicio del ejercicio de la libertad y que no por esta libertad se transforme finalmente en una economía que se proyecta hacia la esclavitud del dinero, porque sería absolutamente contradictorio con lo que estamos planteando. Por lo tanto, hay una apreciación, un reconocimiento de esta economía de mercado, de esta economía libre, y mejor si hablamos de una economía social de mercado, que a partir del reconocimiento de lo que es la iniciativa privada, de lo que es el ejercicio de la vida, ¿no es cierto?, que a través de lo que es la propia iniciativa va a buscar sus propios fines específicos, es como la doctrina social de la Iglesia quisiera promover estos ámbitos de desarrollo personal. Y por lo tanto, la estimación que se hace de la libertad para que ejerza la persona humana en el campo económico es un valor fundamental y un derecho que no va a ser posible de separar, un derecho inalienable que hay que promover y tutelar en el contexto de la vida personal. La empresa, en este sentido, no ha de considerarse solo como una sociedad de capitales, sino fundamentalmente como una sociedad de personas que tiene responsabilidades específicas, responsabilidades puntuales relacionadas con el cuidado por la dignidad de las personas en las interrelaciones que se dan entre el trabajo y el capital. Y es así como van a cobrar un especial sentido estas empresas cooperativas, por ejemplo, que junto con las empresas artesanales y agrícolas de interacción familiar van a mostrar este ejercicio de relaciones interpersonales que van a tener como resultado efectivamente incrementar la riqueza, pero una riqueza que se va a obtener como una consecuencia necesaria de lo que fue la primera preocupación interpersonal, las empresas cooperativas, ¿no es cierto?, donde como sociedades, ¿no es cierto?, que pueden ser abiertas o cerradas, van a dar forma a lo que es el trabajo colaborativo al servicio de un objetivo económico, muestran un claro ejemplo de lo que podría entenderse como este ejercicio de una economía social por la integración cooperativa, pero que se desarrolla en un contexto de libertad, de oportunidades, ¿no es cierto?, en un contexto de vinculación de mercado libre, que es el que permite esta interrelación entre las personas. De ahí que el papel del libre mercado ha de estructurarse teniendo siempre presente los valores y principios de la doctrina social de cara a los medios y de cara a los fines que se propone, para que así se pueda mantener siempre este marco ético que va a orientar una recta autonomía interpersonal. Y es por eso que el Estado y los demás poderes públicos han de conformarse al principio de subsidiariedad, que ya lo hemos tratado fuertemente, desde la dimensión negativa y positiva, que el Estado se abstenga de no inmiscuirse en aquello que los particulares y los grupos intermedios pueden hacer, y cuando ellos no puedan, entonces el Estado, de manera positiva, subsidie o supla aquellos aspectos que no se ha podido generar en el contexto de la vida, ¿no es cierto?, organizada al interior del Estado. Y esto ha de estar relacionado directamente con el principio de solidaridad, ¿no es cierto?, que tenga la capacidad de orientar esta capacidad de desarrollo libre y autónomo de la vida para la defensa del más débil. Por lo tanto, el Estado es el marco que define y orienta el desarrollo económico en vistas al bien común, dejando a los cuerpos intermedios que cumplan su rol en un contexto de una sociedad, ¿no es cierto?, productiva, que tenga esta motivación de eficiencia, pero que al mismo tiempo rescate la solidaridad. Y en ese ámbito es como se va a ir avanzando en el crecimiento del bien común que exige aprovechar nuevas ocasiones de redistribución de la riqueza entre diversas zonas del planeta para que llegue a todos los ámbitos aquello que de alguna manera todo ser humano merece desde el punto de vista de lo que es su condición de dignidad personal.
y que por distintos motivos, ¿no es cierto?, muchos de ellos que son los que están tratando de suavizar la doctrina social de la Iglesia, motivos que puedan ser conseguidos para que se pueda dar este tipo de vínculo, ¿no es cierto?, favorable en relación a los que son más necesitados y al mismo tiempo teniendo presente siempre las generaciones futuras a las cuales le vamos a dejar nuestro mundo. ¿Cómo podemos concluir entonces? Digamos, una nueva economía desde la moral social de la Iglesia. En tiempos de globalización, en tiempos de estas interrelaciones, ¿no es cierto?, de flujos que se dan al interior del mundo, la moral o doctrina social de la Iglesia promueve la aplicación de la solidaridad a la misma con el objeto de que nadie quede al margen, y esto implica orientar la función del comercio internacional hacia un desarrollo que sea global y omniabarcante, para que los intercambios no terminen por hacer más ricos a los ricos, que tienen mayores conocimientos, mejores prestaciones desde el punto de vista técnico-científico, y por otro lado, más pobres a los otros que se quedan al margen de lo anterior. ¿Mm? Y en ese sentido, entonces, la doctrina social de la Iglesia va a estar al servicio de esta unificación para que no se dé ninguno de los dos extremos que son los que normalmente orienta el ejercicio de nuestra vida, desorienta, digo, el ejercicio de nuestra vida humana en el mejor sentido. Hoy más que nunca, por tanto, se debiese promover una autoridad internacional, decía ya Populorum Progressio, en este sentido, que vele por los intereses especialmente de cara a las futuras generaciones, respetando el derecho y el destino universal de los bienes desde una perspectiva diacrónica o que se proyecta. Y en este sentido, en este ámbito de globalización en el que estamos, ¿no es cierto?, hemos de tener un resguardo, que ya lo advertía el Papa Juan Pablo II el año 2001, de no hacer esta globalización como un ámbito superlativo en el cual se dé una nueva forma de colonización, donde se capturen estos países que están en una situación más pobre, pero que están llenos de recursos y en donde llegan entonces los países que tienen este espíritu de conquista y de colonizar y controlar de alguna manera estos territorios para que se consigan sus objetivos propios. Y aquí lo que estamos planteando es que esto no se transforme, la globalización, en un nuevo momento de un colonialismo 2.0, sino en el ámbito en el cual se puedan aplicar maduramente criterios de relación internacional, respetando la soberanía, respetando las creencias y respetando las convicciones. Por tanto, la economía financiera, que se basa en el mercado financiero internacional, en lo que también llamamos mercado global de capitales, no ha de mirarse a sí misma desde el punto de vista del afán especulativo, sino que ha de servir a la economía real que se sostiene en personas y en comunidades humanas. Y de este modo, la economía internacional va a avanzar hacia una consolidación de un desarrollo integral y solidario para la humanidad que se promueva para todos los seres humanos y a todo ser humano en la dimensión del planeta. Por lo tanto, y junto con ello, el progreso técnico-económico global no ha de olvidar el sentido de Dios, quien es el que llena de explicación los esfuerzos humanos por el desarrollo de los pueblos. Muy bien, estamos llegando al final de esta sesión. Yo espero que nos haya dado algunos elementos de comprensión en relación a lo que entendemos por esta doctrina social que, como ya hemos tratado desde la semana pasada, se orienta fuertemente también al ámbito de los vínculos, ¿no es cierto?, que se van dando al interior de las naciones y también en las vinculaciones internacionales. Y es por eso que en este ámbito del trabajo, que es un elemento tan central y tan importante desde el punto de vista de la estructuración de la actividad personal y que se proyecta hacia la economía, ¿no es cierto? Vimos entonces los fundamentos bíblicos de este análisis y después nos metimos en el derecho al trabajo y en los derechos de los trabajadores, porque los trabajadores tienen derecho a obtener trabajo y también derechos de trabajadores a la hora de ejercerlo. Y después de esto avanzamos hacia una solidaridad entre los trabajadores y cuál sería la novedad que nos puede dar esta reflexión para introducirnos después a un aspecto que está muy cercano al trabajo, que es la generación de la economía y donde tiene que haber también una moral que oriente de la manera más provechosa y más respetuosa con los demás este ejercicio de
una ética que se vincula con la economía. Y por eso pasamos por la economía al servicio de la persona humana y después terminamos con esta nueva economía de la doctrina social de la Iglesia, que es la que nos está orientando en estos contextos contemporáneos, donde nos vamos encontrando con muchas situaciones complejas y adversas, que si no fuera por la doctrina social de la Iglesia, sería muy difícil que las resolviéramos, desde el punto de vista de su orientación valórica, de principio, y también de la promoción que se va a ir haciendo de la misma y del resguardo a las distintas personas que van conformando parte de nuestra sociedad. Entonces, los voy a dejar hasta acá para que podamos eh, decantar estos elementos que hemos insinuado. Ustedes se darán cuenta que no son elementos que se obtengan solamente de una fuente, ni estamos tampoco estudiando solamente una fuente, sino que distintas fuentes, todas las cuales están orientadas hacia el reconocimiento del trabajo. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá para que tengan ustedes la posibilidad de repasar este video y prepararnos para el encuentro de la próxima clase.